Bienvenidos a otro diario de procesos o blog art. En el episodio de hoy les voy a mostrar otro encargo que me han hecho, que al igual que el anterior con Grody Jones, este personaje es justamente un personaje que había que desarrollar. En este caso es un pedido que me hicieron de Bélgica, con un desarrollo de personaje que vienen teniendo para una marca y no tengo mucho más información porque creo que está esto en desarrollo y también como un poquito de misterio, donde necesitan un personaje que sea un híbrido entre una mula y un humano. Me habían mandado algunas referencias visuales que tenían así con ilustración, pero me contactaron con esta confianza que ya les he contado anteriormente, de querer que desarrolle o ponga las manos de artista y pueda realizar esta interpretación de este personaje y terminar de desarrollarlo con una máscara. Estoy mirando para allá porque lo tengo allá puesto. Les voy a mostrar. Tuvimos varios así intercambios de mail, cuando se desarrolla también un presupuesto, armando un dossier de imágenes para poder entender más o menos cuáles son las posibilidades del material y lo que les puedo ofrecer y lo que puedo realizar. Bueno, se concretó esto y estuve ayer trabajando mucho en la estructura que iba a utilizar. Y quise filmarlo, pero al mismo tiempo necesitaba mucha concentración porque no fue lo que me salió a primeras. Hice algo diferente a lo que suelo hacer. Voy a agarrar la máscara, que me va a ser más fácil con la máscara en mano. Hice algo que no vengo haciendo hasta ahora, que fue trabajar pura y llanamente con papel de diario. Utilicé, acá se ve, como base, como estructura, unas de estas máscaras que había utilizado para Grody Jones de cotillón. Voy a agarrar una de estas de cotillón que les había mostrado, que había utilizado como base. Y no trabajé esta oportunidad con cartón. Había visto otros videos anteriores míos de hace muchos años cuando hacía todo ese modelado con papel de diario y que, bueno, hay varias acá que tienen ese modelado con papel de diario y después quedaban muy pesadas. Pero me era lindo trabajar sobre todo para dar forma hacia un animal que tal vez no tenía mucha idea de cómo encararlo. El modelado con el papel de diario tenía algo de eso, de justamente del modelado, de que podía probar con papel haciendo bollos, con cintas, sacando pedazos. Y para estos animales más grandes, por ejemplo, que había hecho para esta película, que los tienen que venir a retirar, tal vez armé una estructura con cartón y después empecé a modelar. Pero esto iba a ser algo más a la cara, más anatómico. Y decidí modelar todo con papel de diario. Y por eso no lo filmé, porque no lo estaba pudiendo encontrar. En un momento solté esto y empecé a probar a armar una estructura con cartón. Vi que tal vez me iba a llevar más tiempo, entonces dije, pará, no te des por vencida, y volví a esto y no lo filmé porque también miraba mucho el teléfono para ver referencias visuales y me concentré en realizarlo. Pero bueno, es la máscara con todo el modelado así, bollito de papel, con cinta de papel a esto. Y después ahí sí le agregué un casquito de cartón que se lo pegué. Y ahora mi idea es realizarle una cartapesta a esto y después retirar todo este papel de diario y dejar como una carcasa de esto, ya que si no el papel de diario le va a dar muchísimo peso. Y no es la idea es que esto sea liviano y sobre todo se le va a ir para adelante, como que todo el peso está en la trompa. Así que eso, mi idea es ahora hacerle una cartapesta, después definir algo en respecto a los ojos, que ahí todavía no lo terminamos de definir. Hay una idea inicial de que
se vean los ojos humanos para darle este aspecto de híbrido, pero al ser en trompa, la máscara, no se llegan a ver los ojos humanos, va a quedar como una oscuridad, va a quedar la cuenca del ojo, lo cual le da un aspecto más siniestro, que puede ser una opción, pero en este intercambio de mails vimos que la idea es que sea algo más simpático, más cercano, sí. Y yo creo que realizándole un ojo ficticio, que simule tal vez un ojo humano, que no sea un ojo negro, por ejemplo, como una mula o un caballo, le va a dar este aspecto humanoide. Y después tiene, bueno, algo muy característico, que va a tener una peluca que simule un corte mulet, y justamente hay ahí un juego de palabra entre mula y mulet, a la cual hice un pedido por estas plataformas internacionales. Es la primera vez que hago un pedido por ahí, así que estoy como un poco ansiosa, con miedo de que algo salga mal. Pedí algunas cositas más, como unas paletas que necesitaba para pintar, y algo más pedí también de artículo de librería, así que también les puedo contar después cuando lo reciba y haga todo el periplo qué tal resultó. Bueno, y esa peluca creo que, bueno, va a terminar de definir. Compré 2 iguales para darle bastante volumen y después también terminar de recortarlo en esto, y yo creo que ahí se va a definir súper el híbrido, ¿no? Con este animal con cara y pelo, con orejas humanas, tiene como unos expansores este personaje, que también los pedí por la plataforma. Así que bueno, les voy a ir mostrando el proceso. No les pude mostrar mucho en la construcción de esto, pero les mostraré ahora el proceso de cartapesta, de retirado y armado completo de este personaje. Antes de cartapestear, tuve que hacerle un par de correcciones hablando con el cliente con respecto al largo de la trompa, la frente y demás. Y estuve recortando con el cúter y trabajando con... nada, eso, adaptando a las correcciones. Y en el mismo trabajo me acordé de por qué había dejado o había intentado dejar de trabajar tanto con papel de diario y cinta de papel y me había abocado más al cartón. Hay algo práctico, que utilizás mucha cinta y te empieza a dar mucha pena también de utilizar tanta cinta. Como en las correcciones es súper encintar algo, porque la cinta también te sirve para modelar. No solo para fijar, sino que sí, ven, acá no se ve tanto el papel de diario, está todo encintado. Entonces de repente haces una corrección y sacás todo, y por ejemplo usé 2 rollos enteros de cinta, es una barbaridad. Y también eso encarece a la pieza, y es algo aparte que después no se utiliza, porque no queda en la base, porque si lo dejamos le da peso, que puede ser una opción totalmente viable para esculturas. Hay muchas cabezas que yo tengo que todavía tienen el papel adentro, lo hace más pesado nada más, o sea que se puede dejar, pero si es algo que va a ser utilizable más que como objeto decorativo, le da peso, entonces es algo que después lo vas a retirar, le vas a sacar esa estructura, y la verdad que es una pena estar utilizando 2 cintas de papel. Aparte también es algo que es bastante caro. Y el cartón en sí es, si estás usando un reciclado, el cartón ahí no hay problema. Y después las barritas de silicona no es algo tan caro. Entonces, para realizar un trabajo que es como un provisorio, una estructura provisoria, me acordé de por qué me había abocado más a eso. Tendría que volver a probar, o sea, que quise probar con eso porque sentía que para este modelado me iba a venir bien el papel de diario. Pero bueno, sí, en realidad, qué sé yo creo que de las 2 formas se puede llegar al mismo resultado. Quise volver a probar esto, pero pienso también así, mirándolo de costado, que haciendo la típica que hago en cartón, que es realizando la silueta y después, o sea, esta silueta, recortarla en cartón y después empezar a darle volumen con cartón, hubiese podido llegar al mismo resultado. Son distintas formas de llegar, depende del presupuesto, depende de muchas cosas, pero bueno, no quería dejar de decirles de que me acordé de por qué había
dejado de utilizar modelado con papel de diario y toda esta cantidad desmedida de cinta de papel. A cartapestear, ahora sí. Estaba acá cartapesteando y quería aprovechar para mostrarles algo que me suelen preguntar bastante, que es con qué tipo de papel se puede hacer cartapesta. Y siempre mi respuesta es, se puede hacer con cualquier papel. Lo único que va a cambiar es el resultado y la apariencia final. Y como acá cartapesteé con dos papeles y hay una parte seca y una parte en húmedo, me pareció el mejor momento para mostrarlo. En toda la parte de atrás, que eso no lo filmé porque quería darle estructura, lo hice con un papel madera. ¿Compré este papel madera? No. ¿Saben lo que era? Una bolsa de madera que tenía en mi casa y dije, la voy a usar, la voy a reciclar, y la corté siempre trozado a mano. Eso hace que se note menos la intersección entre un papel y el otro. Y decidí cartapestear toda la parte de atrás y las orejas. Al ser un papel más grueso, necesita menos capa, pero también, no sé si notan que se ve más la intersección entre una cosa y la otra. Da un acabado que te puede gustar o no gustar. A mí así, crudo, también me gusta. Siento que hasta puede ser interesante con una pieza termine de esta forma, con el papel madera a la vista. En cambio, en la parte de adelante, que acá está bueno porque se los puedo mostrar en húmedo y en seco, usando un papel sulfito, que es el papel que se usa para envolver comida, fiambre, que es bastante similar la textura al papel de diario, que el papel de diario, por supuesto, también lo pueden usar para esto, cada vez se consigue menos, es verdad. Lo que a veces pasa con el papel de diario es que al tener tinta se te manchan más las manos o a veces te dificulta ver si hay alguna parte que te falta papel, pero es lo mismo. ¿Qué tiene? Bueno, se necesitan más capas para generar que algo esté duro. Yo doy todas las capas de una, no espero entre una y la otra que se seque. A veces pasa que se seca y después me doy cuenta que en alguna parte le faltó y no me di cuenta, y ahí en seco le vuelvo a hacer alguna capa. Lo que tiene es que es un poquito más sutil el paso de un papel al otro, y también es más fácil en húmedo, con un papel más finito, empaparlo, y tal vez mismo en vez de cartapestear así es con el papel plegado, como generar alguna especie de rollito, esto que esté todo en húmedo, y modelar, como ponerlo por arriba y tal vez tapar algún huequito y modelar con este papel. Con este, que es más duro, dificulta más. Pero según para lo que estemos buscando, según el resultado, puede servir uno y el otro. ¿Por qué yo usé esto para atrás? Porque acá va a tener una peluca. Entonces, como va a tener una peluca, la verdad que no me importa mucho la apariencia estética que va a tener esto. Es más, me sirve que sea así, hasta el color. Y en las orejas, que quedaron súper rígidas, le quiero hacer con la pasta DAS, como todos estos recovecos, a ver si los puedo hacer un poquito más realistas. Siempre se me dificulta mucho eso. Ahora que estoy mirando acá, siempre termino inventando un recoveco. No sé por qué me dificulta tanto hacer eso, y al final quedan unos inventados que quedan muy divertidos igual. Bueno, y la parte de adelante, como si estoy modelando o tapando algún agujerito de las facciones que había hecho con papel de diario, sí estoy utilizando sulfito.
también el sulfito trozado a mano. Y ahora mi idea es terminar de cartapestear, dejar secar, modelar un poquito con la pasta DAS las facciones, y también lo que quiero hacer, a ver si tengo por acá alguno, sí, con papel de cocina, porque es otro tipo de papel, darle una última capa de cartapesta a la cara para que tenga una rugosidad que creo que en este animal andrógino va a quedar muy interesante. Algunos a veces busco una superficie más lisa. En esto siento que la rugosidad va a ser el ideal para darle carácter a este personaje. Ya está listo, cartapesteado, bien seco por fuera. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar toda la parte interna antes de ir con los detalles con la pasta DAS y el papel de cocina para darle esa rugosidad. No lo hago ahora porque después, si hago eso ahora y después lo saco, al estar apoyando esto con la mesa voy a terminar arruinando la capa final. Entonces primero vamos con la estructura, que va a ser sacarle esta máscara de plástico que tenía en principio, donde se construyó arriba, y el cartón, vaciar, sacar toda esa cantidad de papel de diario que le da un montón de peso a la máscara y hace que sea menos usable o menos soportable el uso. Y después generar una estructura también para que sea cómodo, con esto ya liviano. Y para eso le hice una cartapesta a estas máscaras de plástico para que tenga un cierto soporte donde uno pueda apoyar la cara, y después también con goma espuma y demás. Así que ahora me voy a poner a trabajar la parte de adentro y ver bien cómo voy a hacer esto, que la verdad que todavía no sé muy bien cómo lo voy a usar. Creo que voy a ir por este lado, pero a veces con las manos en la acción surge otra idea o otra posibilidad. Voy a trabajar.
Llegó Jane con las pelucas que pedí para Bernard Mullet. Pedí 2. Y lo que hice, que esa parte no la grabé porque lo recibí en mi casa y probé ya para traerlas acá y terminar de trabajar y ver la diferencia. Y lo que hice, esta es la que la intervení, la dejé toda la noche con suavizante para la ropa. Había leído en una página de cosplayer que eso le saca bastante el brillo. La verdad que esta peluca es bastante trucha, no es de muy buena calidad, lo cual tampoco me importaba porque la idea es intervenirla, hay que cortarla, la quiero peinar, pero primero le quería bajar un poco ese brillo tan artificial. No sé si se va a ver la diferencia entre una y la otra en cámara. Y también la estuve peinando un poco con secador de pelo, que decía ahí en la página como que había que tener bastante cuidado porque esto es plástico, entonces con el calor también le podés dar un peinado o deformarlo y quemarlo. El peinadito vino bastante despeinado justamente y ahí con secador un poco en esta cabeza agarrándola con alfileres empecé a probar de tirarlo para atrás y veo que funciona a la perfección. Y después mi idea no solamente es cortarla por dentro, como ir haciendo cortinas con la parte de adentro, vas cortando para no desarmarla, sino respetando acá, no sé si ven, todas las cortinas que están cosidas, entonces sería como descoserlas y empezar a pegarlas a la base de la cabeza. Y una vez pegada, mi idea es peinarla con, que también vi en estas páginas de cosplayer, con jabón blanco para la ropa, que eso en realidad también yo me acuerdo en mi juventud que siendo punk las crestas también se peinaban con eso, así que en esto también, ¿por qué no? Y que el brillo también se puede sacar con talco, pero no sé si le quiero meter talco ahora. Mi idea es probar, peinarla, ver cómo hago esta especie de peinado y tal vez incluso hasta lo pinte, pero primero quiero que tenga como una cierta rigidez para arriba poder meterle con el pincel o tal vez mismo agua con cola. Finalizado Bernard Mullet. Estoy muy contenta con este resultado. Me parece espectacular el concepto del híbrido y haber podido lograr, creo, desde mi opinión, esto de que no resulte algo espeluznante o macabro, ya que una deformación del humano podría ser algo terrorífico y creo que no, que este personaje quedó bastante simpático incluso. Tuve que esto no lo registré, rehacer el tema de la piel, porque le había puesto, como vieron, el papel de cocina para que sea rugosa y después en un intercambio decidimos que mejor iba a ser una piel lisa. Así que lo que hice fue
cubrirla con enduido y después del enduido volverla a poner esa base para artesanos y volver a pintar. Todo el proceso del pelo yo estuve bastante aterrorizada de no poder lograr este corte, ya que, como vieron, había comprado 2 pelucas y la idea era desarmarlas y volverlo a armar. Utilicé las 2 pelucas al final, una con el proceso de sacarle un poco el brillo con el suavizante y la otra no llegué a hacerle el proceso, pero como están entremezcladas no se nota. Y después, para el armado del peinado, lo que usé fue jabón blanco. Al tacto, ahora sí, un poquito tiene como algo un poco grasoso, pero realmente parece pelo humano. Se fue totalmente el brillo y esa apariencia artificial. Creo que se pudo lograr muy bien el peinado acá arriba y termina de dar este aspecto híbrido con los expansores y por dentro ahí se ve que le volví a poner la máscara, lo que le da como un soporte a la cara. Y en este caso lo que voy a hacer es no ponerle goma espuma por dentro, lo voy a dejar totalmente suelto, ya que quiero que, o sea, la persona que me escribió me pidió por favor que le entre a muchas personas. En el caso, por ejemplo, anterior de Groy Jones, yo tenía las medidas de la cabeza y era para la persona que me lo estaba pidiendo. En este caso, no me quiero arriesgar a agregarle una comodidad que después haga que no le entra a cualquiera. Así que mi idea es armarle toda una estructura y que se lo ponga el que lo necesite y si no, quede así. Así que nada, gracias por acompañarme en este proceso y nos vemos pronto en otros proyectos personales o de encargos. Les voy a mostrar cómo queda y nos vemos en el próximo capítulo.